En este vídeo vamos a ver cómo funciona FCS de BrewTools. Ya vimos un primer vídeo con todas las piezas, con todas las conexiones y explicando un poquito qué era FCS de BrewTools. En este vídeo vamos a ver cómo funciona instalado en un fermentador. Bienvenidos a The Homebrewers. Ya vimos en el primer vídeo que es FCS de BrewTools. Tenéis, si queréis, aquí arriba a la derecha, un enlace hacia el vídeo. Este vídeo va a ser un poquito más práctico. Vamos a ver cómo funciona en un fermentador instalado. Este vídeo se ha hecho con la beta 0.7.0. En el anterior vídeo terminamos en la 0.6.0, pero cuando iba a hacer este segundo vídeo tenía una nueva actualización. Entonces, simplemente vamos a comprobar cómo funciona y vamos a hacer un par de pruebas. Vamos a reiniciarlo. Principalmente tenemos tres opciones. La primera de todas, actuar en serie a unos perfiles, ¿vale? Que ya vimos también en el primer vídeo cómo se configuraban, donde tú configuras los perfiles y FCS va a trabajar en torno a ellos. Va a decir lo que le digas tú en esos perfiles, durante cuántos días, X. Entremos ahora a verlo. Tenemos una opción manual, por si quieres configurarlo directamente manualmente, lo quiero a 20 grados y a 0,6 bares y me olvido. Y también tenemos, como ya vimos, las opciones de configuración, instalación de la Wi-Fi, definir los relés donde los tenemos instalados, ¿vale? Todo esto ya lo vimos, insisto, en el anterior vídeo. Vamos a ver aquí, más enfocado a las conexiones físicas y un poquito cómo funciona para configurarlo como tal. Lo primero entonces, vamos a ver simplemente las conexiones físicas, ¿vale? En mi caso, FCS. Por ahora lo estoy utilizando con el sensor de presión y el airlock automático, es decir, solo para la salida. Recordar que si queréis también para la entrada, necesitaréis una T debajo con otro solenoide, el cual conectaríamos a nuestra bombona de CO2. En mi caso, por el momento, simplemente con la salida. Es decir, cuando me llegue a X bares, yo voy liberando para que nunca pase de esos bares, de forma automática. Y cuando quiera, yo desde aquí, lo puedo cambiar y en el futuro, cuando esté con el sistema Cloud, en remoto, también deberíamos de poder hacerlo. Recuerdo también, en todos los fermentadores isobáricos, sobre todo si tenemos también con sistemas así, con relés que nos hacen pues, las aperturas, si no, igualmente es necesario, una válvula de seguridad, para que pase lo que pase, si alguna vez falla algo, el airlock, el sensor, lo que sea, siempre con esa válvula conseguiremos que escape a la máxima presión de nuestra válvula. Es decir, si el fermentador es de 2 bares y la válvula pues hemos puesto a 2, nunca va a sobrepasar. Esta válvula de seguridad se tiene que instalar siempre en cualquier fermentador isobárico con cualquier instalación. Entonces, por repasar un poquito las conexiones, de los cables ya hablamos en el anterior, simplemente vamos a ver físicamente cómo tenemos colocado todo, ¿vale? Como ya diciendo, hasta que me he puesto a hablar de la válvula de seguridad, tenemos el airlock con la salida automática, ¿vale? Gracias al sensor de presión, con el cual medimos también la presión. Tenemos una sonda de temperatura y controlamos también la entrada de glicol. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las conexiones. Tendríamos nuestra pantalla, ¿vale? Que como veis, con una abrazadera que te vende ya también BrewTools, la tenemos colocada enganchada a esta barra. Esta es universal para que la puedas enganchar, digamos, donde te sea más cómodo. Y la pantalla, pues la podemos girar. Tenemos también, como hemos dicho, el airlock, ¿vale? El propio de plástico, que encaja perfectamente, el solenoide y el sensor de presión. Todo con sus propios cables, ¿vale? Tanto esto como esto, ¿vale? En este caso pasa por detrás. Y por debajo tenemos también la sonda de temperatura. En este caso, esta pieza olvidaros, ¿vale? Porque es de otros proyectos que yo utilizo también para medir la presión, ¿vale? Pero aquí tendríamos la sonda de temperatura, una PT1000. Y por el otro lado tendríamos también, bueno, la salida del glicol, la entrada del glicol con otro solenoide y a la vez en su cable está conectado la bomba a la propia máquina de glicol. Y aquí tendríamos la consola con todas las conexiones. Tendríamos la fuente de alimentación, el display, el relé del solenoide, en este caso en el relé 1, y un segundo relé, que es para la bomba y para el solenoide de la entrada de glicol. En este caso yo lo tengo con un adaptador, simplemente porque es de un voltaje diferente, ¿vale? Y por otro lado, en el CAN bus tenemos, en el CAN 1, el sensor de presión, y en el TEMP 1, la sonda de temperatura. Entonces, vistas las conexiones rápidamente, vamos a revisar la pantalla para ver cómo funcionar con una fermentación real. Como hemos dicho, dos modos de configuración. El principal, donde le indicamos los perfiles de los pasos, ¿vale? Vamos a entrar en ellos, entramos dentro,
entrar dentro de un perfil y como veis podéis establecer varios pasos. Tendríamos, por ejemplo, lo tengo puesto, así a modo de prueba, a 18 grados, te he puesto 0 bares, pues no, vamos a poner 0,6 bares, 3 días. Y a 20 grados, 0,8 bares, 12 días. En este caso, no subiría por el añadido CO2 porque no tengo puesto ese solenoide, subiría simplemente por la inercia de la fermentación, ¿vale? Y por último, podemos añadir un paso de cold crash. Bueno, por último no, porque también podéis añadir más pasos si queréis, ¿vale? No simplemente 2. Sin ningún problema, podéis seguir añadiendo pasos. Una vez añadidos, pues los activaríamos y aplicar. Nos da un resumen de nuestro perfil de fermentación. Aceptamos y como veis habéis escuchado un clac. ¿De qué es ese clac? Porque ha entrado a funcionar el relé del glicol, ya que estamos a 22,2 grados y la temperatura del objetivo le hemos puesto 18. En los bares, como está a 0,53 y el objetivo son 0,6, no va a actuar en este momento hasta que llegue a 0,6. Nos indica también aquí el propio consumo. Aparte de esta información, ¿vale? Que podemos verla con diferentes pantallas. La principal que hemos visto antes, los grados y presión, grados, presión y densidad cuando tengamos un densímetro. Y tenemos aquí también para ver los pasos que habíamos creado, ¿vale? Y si queremos saltar de un paso a otro, ¿vale? Porque pensamos que en este ya es suficiente, podemos darle al siguiente paso. Ahí. Bastante sencillo, como veis es una interfaz muy simple, pero que hace todo lo que necesitamos, sin demasiados iconos o sin demasiada información, la justa y necesaria. Si queremos pararla, desde aquí, y abortamos. Una vez abortado, desde este menú, no hace absolutamente nada, ¿vale? Ni entra a funcionar el airlock, ni entra a funcionar el solenoide del glicol. Ni frío, ni calor, nada. Simplemente está en reposo, diciéndonos la información de los sensores con el nombre del fermentador. Y como segunda opción tenemos también el modo manual, ¿vale? Que es lo que hemos dicho antes. Entramos dentro. Espera, vamos a poner un objetivo más grande, simplemente para que pare. Ha parado, ¿vale? Simplemente desde el modo manual, digamos que nos haría lo mismo que en el modo de los perfiles, si tenemos solo un perfil general de 50 días, me lo invento, con dos targets, ¿vale? De temperatura y presión. Es decir, le indicamos los valores que quiero, le doy y durante toda la fermentación va a seguir esos hasta que yo venga aquí, lógicamente, lo cambie manualmente, ¿vale? Como estáis viendo, pues tenemos temperatura de 22. Si bajamos a 20, escucharemos cómo entra a actuar el glicol. Y si nos enciende aquí el icono de que justo en ese momento está enfriando, ¿vale? Digamos que tenemos aquí una serie de iconos, pues igual que tenemos la Wi-Fi, tenemos aquí que nos indica en este momento está enfriando, en este momento está liberando CO2 o en este momento está entrando CO2. Podemos o pararlo, o si lo subimos, deja de actuar. Puedes dejar tranquilamente así y que él solo vaya actuando y ya está. Y lo mismo con los bares. Actualmente tenemos pues 0,51, no hace nada porque tenemos un target de 0,8, si entramos dentro y le ponemos un objetivo menor, poner 0,3, vamos a ver cómo empieza a actuar liberando el CO2. Pondríamos 0,4, bueno no, 0,3 y vamos a darle. ¿Vale? Como veis ha empezado a liberar hasta, bueno, prácticamente pues 0,29, perfecto, porque esto con la propia inercia de la fermentación va a volver a subir enseguida. Como veis, un sistema muy sencillo, ¿vale? Simplemente va a ir ajustándose continuamente, ¿vale? Para que toda la fermentación funcione con los parámetros que le hemos dicho. Esto es cómo funciona con los sensores que tengo, insisto, y en la versión 0.7.0. BrewTools va a poner más sensores, de hecho ya tiene algunos más, creo que está sacando justo ahora el de densidad, pero como hemos visto, tiene para introducir el DO2, tiene un agitador, tiene un sensor de nivel. Cuando esté todo implementado y encima con el sistema que tengamos en la nube para ver gráficas de todos los procesos, va a estar mucho más chulo. Quizá cuando estéis viendo este vídeo ya tenéis todas estas opciones. Insisto, tenéis abajo en la caja de comentarios un enlace hacia el artículo. Si tenéis vídeos más actualizados también, poco a poco iré actualizando toda la información de todo lo que vaya probando sobre este sistema de FDS de BrewTools. Sin nada más, como veis, muy sencillo. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.